Hola mis hermanos, qué bueno estar en sus hogares nuevamente y poder llevar y compartir el mensaje del Señor. Para mí eso es un gran privilegio y me siento muy honrado de la oportunidad que se me da de poder compartir con ustedes un poquito de la palabra. Sigue la pandemia, yo sé que algunos posiblemente estén ahí muy ya ofuscados, cansados de estas cuarentenas, pero tenemos, hermanos, que seguir la instrucción de las autoridades. Y tenga usted muy claro, dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Eso quiere decir que la pandemia va a pasar, esto va a llegar algún momento a su fin y la palabra del Señor no se va a acabar. Por eso necesitamos concentrarnos, poner nuestra mirada en nuestro corazón, en las enseñanzas que nos da nuestro Señor a través de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes de la carta de Pablo a los Colosenses, eh, una porción que va desde el verso 2 hasta el, perdón, del verso 6 más bien hasta el verso 10 sobre viviendo como Cristo quiere, o sea, cómo quiere Cristo que usted y yo vivamos. Tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, ¿realmente estamos viviendo como Cristo quiere que usted y yo vivamos? ¿Estamos siendo realmente consecuentes con nuestra fe? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes en un breve mensaje algunas características que son relevantes y muy importantes que Pablo nos enseña a través de su carta a los colosenses. ¿Qué les parece si iniciamos? Vamos a leer Colosenses 2.6, pero antes, acompáñame en oración, pongamos las cosas en manos del Señor. ¿De acuerdo? Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir y recibir el mensaje de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea hoy quien dirija este mensaje y que sea, Señor, de gran bendición para cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a la Biblia. Usted que tiene ahí la Biblia, ábrela si tiene electrónica, si la tiene en físico y si no, pues vamos a compartirla también aquí en la pantalla. Colosenses 2.6, voy a leer para ustedes la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ser seguidor de Jesús es algo muy interesante porque el ser seguidor implica el seguir, el caminar, el andar, el vivir de acuerdo al propósito o a las enseñanzas que Jesús nos dio. Y hoy tenemos que revisar un poquito internamente y de verdad pensar si estamos viviendo tal como Cristo lo quiere. Dice Pablo en este primer pasaje que habiendo recibido a Cristo, nos convertimos obviamente en hijos de Dios por la fe en Él. Somos hijos de Dios. Eso lo dice Gálatas 3:26. Y si usamos una metáfora, digamos, un poquito moderna, podríamos decir que llevamos los genes de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, recibimos esos genes divinos y que transforman lo más profundo de nuestro ser. Así que hemos recibido ese ADN de Cristo que nos hace diferentes. Somos como Cristo, que va mucho más allá de un mero comportamiento o apariencia ante el mundo, sino que debe ser un estilo de vida de convicción de que Cristo está transformando mi forma de ser y que yo estoy siendo consecuente con esa transformación que he recibido o que usted y yo hemos recibido cuando Cristo vino a habitar en nuestros corazones. Este verso 6, hermanos, nos instruye de alguna forma a seguir, dice el texto, seguir. Esto viene del griego peripateo, que significa andar o caminar con. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, también recibimos la responsabilidad de poner de nuestra parte para caminar, conducirnos, ir siempre en la dirección que Cristo nos enseña y nos señala. Y si no, veamos los ejemplos que a través de la Biblia encontramos. Cito algunos, por ejemplo, Enoc y Noé caminaban con Dios. Eso lo vemos en Génesis 5 y Génesis 24. También Dios retó a Abraham y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Casi nada le pidió, ¿verdad? Tremenda tarea. Y el salmista también dijo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Nótese que está hablando que hay un camino de pecadores, pero también hay un camino divino, un camino que lleva al propósito de Dios, a la forma en que usted y yo debemos de vivir mientras transitemos por este mundo.
También tenemos como ejemplo que Dios juzgó a los israelitas por no caminar, ¿verdad? Por no caminar según sus estatutos, por no guardar sus leyes. Ahora, Pablo le dice a los cristianos de Colosas y también nos dice hoy a nosotros que caminemos con Cristo y que nos unamos a Cristo, que vivamos como Cristo quiere que usted y yo conduzcamos nuestras vidas. Nos dice que habiendo resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿a dónde? Ajá, muy bien, a la diestra del Padre. Y nos dice también que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso me lleva entonces, hermanos, a desarrollar el día de hoy la pregunta especial que es, ¿cómo debemos vivir agradando a Cristo? ¿Cómo debemos de vivir agradando a Cristo? Bueno, vamos a ver unos breves puntos. Número uno, adheridos a Él. Usted sabe lo que es estar adherido, ¿verdad? Hay algunos artículos que traen como unas ventosas, ¿verdad? Que usted puede pegar a ciertas superficies y que se adhieren de una forma. También existe, recuerdo el anuncio de los que somos ya más viejitos, ¿verdad? Un anuncio de un elefante ahí que se pegaba con una goma, que no vamos a decir la marca porque no ofrenda aquí para la iglesia, no, una marca de goma que se pegaba ahí en la patilla del elefante y no la podías pegar. Esa adherencia, ese estar pegados completamente al Señor lo vemos. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, vamos a leer la primera parte de Colosenses 2, verso 7. En su primera parte dice, arraigados y edificados en Él. Este pasaje es como un menú que nos indica cuáles son esas calidades y acciones que debemos de tomar para vivir como Cristo quiere que vivamos. Bueno, entonces dice ese pasaje en su primera parte, verso 7 de Colosenses 2, arraigados y edificados en Él. Primero, como buenos jardineros que somos, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, déjenme ser un poquito, pecar de inmodesto, ¿verdad? Pero ya algo hemos ido aprendiendo con mi esposa en el tema de nuestra huerta familiar. Iba a decir que como agricultor, pero ya creo que se me iba mucho el ego, ¿verdad? Vamos a decir como jardineros, como quienes tenemos una pequeñita huerta en nuestra casa. Hemos aprendido de que las plantas son un ser vivo muy, muy interesante. Primeramente para su nutrición, para su crecimiento y para su sostenimiento necesita de una muy buena raíz. Inclusive a veces la tierra tiene algunos gusanitos que llegan y comen esa raíz y lo que hacen es deteriorar y dañar la plantita. Bueno, pero la planta no es solo una buena raíz, la planta necesita una tierra llena de nutrientes. Y esos nutrientes son fundamentales para que la planta crezca, se mantenga fuerte y bien arraigada. Pero mucha de esta tierra a veces es inerte. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es agregarle productos naturales, le agregamos también carbón mineral a la tierra y la estamos constantemente nutriendo para que lo que sembramos, las lechuguitas, el apio, perejil, los tomatitos cherry, todas las cositas que tenemos en nuestra huerta, pues crezcan así saludables y no le agregamos ni abonos ni cosas artificiales porque si no pues pierde el gusto de lo que uno espera de una huerta casera, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno espera? Pues comerse los productos lo más natural posible sin agregarle ningún químico. Bueno, cuando la tierra no tiene suficientes nutrientes o no tiene la humedad necesaria, las raíces quedan desamparadas, incapaces de sostener la vida en la planta y la plantita muere. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque debemos revisar cómo está nuestra tierra espiritual, cómo están nuestras raíces alimentándose, ¿verdad? De los nutrientes que nos da el Señor a través de la palabra. ¿Sabe que en la Biblia podríamos asemejar o pensar que es como esa tierra que está bien abonadita, lista para que nosotros lleguemos y absorbemos todo ese conocimiento, todo lo que el Señor quiere decirnos? Y muchas veces nuestras raíces son pobres o débiles o muy cortas y entonces no estamos arraigados al Señor. Pasen tiempos buenos o pasen tiempos malos, podemos apoyarnos, digamos, en esa tierra firmemente plantados en la obra del Señor, en la convicción de que dependemos total y absolutamente del Señor. Segundo, el apóstol Pablo también aquí
nos señala que debemos estar edificados en Cristo. Hay algunas versiones que dice reedificados. Significa, o sea, construir sobre algo que estuvo construido y a lo mejor se cambió, se modificó, se remodeló. Pero la nueva versión que estoy usando, la nueva versión internacional, nos dice edificados en Cristo. La palabra griega que se usa aquí es oikodomeo, que generalmente se asocia con el trabajo de la construcción. Por ejemplo, cuando construimos una casa. Nosotros, hermanos, usted y yo somos la obra de un maestro constructor, pero las bases son fundamentales. Yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia de cuando mi esposa y yo nos casamos hace casi 25 años y construimos nuestra casa allá en la provincia de Cartago, y lo primero cuando llegaron los constructores, aparte de que se limpió todo el terreno, fue el socavar la tierra y hacer las famosas zanjas donde iban metidos todos los cimientos, las bases de la construcción. Y es bien interesante porque muchas veces esas bases no se ven o no se notan, ¿verdad? Sino que están a nivel de la tierra en la profundidad, pero es lo que le da sostenimiento a toda la construcción, a lo que la edificación necesita. Nosotros, usted y yo, somos como la obra del maestro constructor, de aquel maestro precioso que aprendió carpintería con su padre terrenal. Yo imagino a Jesús ahí pequeñito, ¿verdad? Y José ahí entre acerrín y tuquitos, a Jesús entretenido jugando, y José muy feliz de tenerlo ahí en su taller. Bueno, el Señor aprendió ahí algo de construcción con su padre terrenal, pero los verdaderos dones vienen precisamente de la conexión que Jesús comparte obviamente con su Padre Celestial. Si Cristo es ese constructor de nuestras vidas, podemos estar seguros de que vamos a depender de fuertes cimientos y de fuertes paredes y de un techo tremendamente sólido. Y un día de estos me puse ahí a ver con mi pequeñita Lucía una fabulita que a ella le encanta ver, que es cantada, que la famosa historia de los tres cochinitos, los tres cerditos, que construyen cada uno sus casas de diferente material y que llevan lobo ahí, un lobo feroz. Entonces a mí me toca contárselo a ella y hacer de lobo feroz, ¿verdad? Y cómo soplan y se cayó la casa y corre donde el otro hermanito. Disfrutamos siempre con esa historia. Bueno, podríamos pensar que nuestra casa, nuestra fe está tan bien cimentada que podríamos troparnos con cualquier lobo que se cansará de soplar y soplar, porque nuestra edificación cimentada en Cristo jamás va a caer, jamás va a caer. Pablo nos asegura que estaremos bajo la mejor construcción antisísmica, anti huracanes, anti incendios, ante todo. Nuestra fortaleza en el Señor nos permitirá sobrevivir a cualquier circunstancia a lo que nos veamos enfrentados. Cristo nos ha diseñado, hermanos, para sobrevivir a los momentos buenos y especialmente a los momentos malos. Vuelvo a la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo debemos de vivir agradando a Cristo? Bueno, número uno, ya vimos, adheridos a Él, pegados al Señor. ¿Cómo me adhiero yo a esto? Bueno, estudiando su palabra, buscando su presencia, siendo obediente a lo que el Señor quiere que yo haga con mi vida. Vuelvo a responder la pregunta, ¿cómo debemos vivir agradando a Dios? Bueno, número dos, fortalecidos en Él, fortalecidos en Él. Colosenses 2:7, en su segunda parte, en la parte B, nos dice, confirmados en la fe como se les enseñó. Interesante, confirmados o fortalecidos en la fe como se nos enseñó. Este término confirmados o fortalecidos viene del griego bebaio, y esta palabra tiene que ver con una construcción que es sumamente fuerte y segura. Por lo tanto, diríamos que es muy apropiado usarla con los términos anteriores que vimos, que es arraigados y edificados. ¿Cómo tenemos que estar viviendo nosotros? Arraigados, edificados y fortalecidos en la fe, agarrados tremendamente del Señor, porque cuando usted se aleja del Señor, cuando usted se aleja de Él, su edificación comienza a debilitarse,
comienza usted a ser vulnerable, comienza usted a ser débil en su fe. Y esa no es la forma que Cristo quiere que nosotros, sus hijos, vivamos. Si estamos fortalecidos en Cristo, seremos tan fuertes, hermanos, como lo puede ser cualquier criatura viviente. Seremos producto del maestro constructor, el gran arquitecto, el carpintero perfecto. Y por eso estamos preparados, usted y yo, para cualquier adversidad. Estaremos, hermanos, sólidos, fuertes, solo si aprendimos lo que se nos enseñó. En estos últimos tiempos, Satanás, nuestro enemigo, ha venido a convencer a mucha gente muy sutilmente, quizás con ideas como que no importa lo que creamos, siempre que seamos sinceros. Eso suena motivacional, suena bonito, le puede sonar bonito a alguna gente, pero esto va totalmente en contra del Evangelio y de nuestra experiencia como hijos de Dios. Las escrituras, hermanos, nos dicen que nuestras creencias son imprescindibles para nuestro bienestar, y aquí y en el más allá, por supuesto. Las personas tienden a actuar según sus creencias, o sea, uno es lo que cree. Si creen en cosas que realmente no son verdad, van a actuar según sus falsas creencias. Y eso va a traer, obviamente, sus consecuencias. Si hemos aprendido bien, si usted y yo hemos aprendido bien a creer en la verdad, que es la palabra de Dios, nos vamos a beneficiar de gran manera de esta enseñanza y de creer en la verdad, porque sabemos lo que creemos y la verdad es Cristo. Debemos de tener cuidado, no sea que muchas veces nos justifiquemos al tomar malas decisiones basados en ¿qué? En malas creencias o en falsas creencias. Por lo general, la gente es víctima de su propio pensar. La mente es poderosa. La gente es víctima de sus creencias vanas que resultan del comportamiento, ¿verdad? De un comportamiento erróneo y que conlleva a un gran sufrimiento. Jesús dijo, la verdad nos hará libres, en Juan 8:32, y lo contrario también es verdad, la falsedad nos hace esclavos. Las ideas erróneas, equivocadas, falsas, nos hacen esclavos de ellas. Por eso, hermanos, es que estamos, todos los que estamos en la iglesia, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, debemos estar seguros de aprender y de enseñar la verdad. La verdad que se nos ha encargado enseñar es la que Cristo nos enseñó y nadie más. ¿Y cómo hacemos para aprender lo que Cristo enseñó? Bueno, debemos mirar primeramente las Escrituras y no dejarnos llevar, hermanos, por falsas doctrinas populares, doctrinas de moda, doctrinas light, y hacer lo que se cree, diríamos, como políticamente correcto, o todo lo que el mundo hace. Recordemos, los reformadores nos dijeron, sola escritura, o sea, solo la palabra de Dios. Pablo nos dice que hemos sido establecidos, hechos fuertes en la fe por las enseñanzas correctas que hemos aprendido. Yo doy gloria al Señor y recuerdo con tanto cariño cuando era niño. Tuve la gran bendición de criarme en un hogar cristiano, ir a la iglesia y iba a lo que antes se llamaba la escuelita dominical. Yo tuve maestros y maestras extraordinarios que sembraron semillas tan fuertes, tan importantes, que vinieron a impactar mi vida hoy y lo han hecho por tantos años. Así que hemos aprendido, hemos recibido instrucción, debemos vivir de acuerdo a las enseñanzas que hemos aprendido, no de falsas doctrinas, sino de la doctrina verdadera, la sana doctrina que habla Pablo, y es la palabra del Señor. Bien, perdón, voy a la tercera respuesta. ¿Cómo debemos vivir agradando a Dios? Bueno, dice la palabra con gratitud rebosante. Gratitud rebosante. Colosenses 2:7 en su última parte dice, y llenos de gratitud. La palabra griega para esa gratitud
o llenura de gratitud es periseu y tiene que ver con exceso, con sobreabundancia de gratitud. O sea, no es un agradecimiento como, "Oh, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu salvación". No, Señor, gracias por la bendición. No, no es de esa forma. La Biblia nos dice es un sobreabundante agradecimiento. Es como expresar como un agradecimiento tan, tan importante, tan grande, tan fuerte, que sea observado por otras personas. Que el mundo sienta lo felices y agradecidos que estamos con el Señor. Siempre, hermanos, siempre debemos dar gracias con ese tipo de fe y agradecimiento sobreabundante. Pero podría usted preguntarse, ¿pero por qué debemos rebosar de agradecimiento? Yo no sé si ese término rebosar nos queda claro. Yo recuerdo cuando mi abuelita hacía arroz con leche, ¿verdad? Le ponía arroz y canita y a veces no calculaba bien el tamaño de la ollita y hasta que se derramaba ese postre riquísimo, ¿verdad? Se salía de la olla. Bueno, eso es rebosar, eso es un agradecimiento profundo al Señor, indistintamente de las circunstancias que estemos atravesando. Porque muchas veces los malos momentos, los difíciles momentos que podamos estar viviendo, sea financieras, sea de relaciones, sea laborales, sea de salud, de muchas formas, son precisamente situaciones que están dentro del plan de Dios para una mejor vida para usted o para mí. Así que, sin importar las circunstancias, si no, vayan y le preguntan a Job, ¿verdad?, el agradecimiento que él tuvo con el Señor a pesar de todas las situaciones que él enfrentó. Mire, hermanos, el solo recibir por gracia la salvación es el motivo suficiente para poder rebosar de agradecimiento a Dios. Basta con solo eso. Es un regalo inmerecido que usted y yo hemos recibido. Bueno, y al fin y al cabo, hermanos, estamos arraigados a Cristo. Cristo es el maestro constructor que nos ha edificado y nos ha establecido en la fe que nos garantiza la salvación. Agradeciendo abundantemente la respuesta natural, es la respuesta natural que debemos de tener a todo lo que viene de nuestro Señor. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo debemos vivir agradando a Cristo? Bueno, número 4, con discernimiento. Escucha esa palabra, discernimiento. Colosenses 2:8 nos dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. En este texto encontramos la palabra blepo, la palabra griega, que significa ver o discernir. Pablo nos advierte que mantengamos los ojos así, bien abiertos, la mente bien puesta, bien clara, para poder reconocer las falsedades que muchas veces vienen empacados en paquetes sumamente atractivos y lindos. Estos bandidos que trabajan en mercadeo, ¿verdad?, son especiales para agarrar un producto a veces y usted lo ve algo extraordinario y cuando le llega y usted lo abre es una decepción, ¿verdad? O a veces, para no decir marcas, llegas a uno de esos famosos restaurantes donde ven esas hamburguesotas riquísimas ahí con las papitas y todo y usted dice, ¿verdad? Y la compra uno y se la venden y cuando le llegan es una cosa que te da ganas de llorar. Tenemos que discernir. Ahora, ¿cómo puedo yo discernir algo si no conozco, no tengo conocimiento? Porque el discernimiento, la sabiduría que uno tenga es la que da el discernimiento para decidir las cosas. Mire, usted le dice a un bebé, no toque esa vela porque te puedes quemar. Y posiblemente se lo digas 1, 2, 3 veces. Hasta que llega un momento y el bebé lo va a tocar con su dedito y se va a quemar. Ojalá nunca eso pase en sus casas. Pero un bebé que se quema un dedito, tristemente aprendió que eso no lo debe de tocar. Muchas veces en nuestras decisiones, en nuestras acciones, hermanos, nos comportamos de esa forma. ¿Por qué? Porque, como dice alguien por ahí, nadie vive, nadie experimenta por las experiencias de otros, sino que las de uno mismo. Bueno, pero esto no debe aplicar para los hijos de Dios. En la palabra de Dios encontramos
maravillosamente una serie de consejos que nos da el Señor para precisamente no errar en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar. Necesitamos para tener discernimiento sabiduría. ¿Y cómo obtenemos la sabiduría? A ver, ¿cómo aprendemos de las cosas? ¿Cómo puedo yo aprender del Señor lo que el Señor quiere para mí si yo ni siquiera estudio o leo la palabra? ¿Cómo puedo yo comportarme a la manera de Jesús si no entiendo cómo es que quiere Jesús que yo viva? La palabra filosofía, que también viene en este pasaje, viene de dos palabras griegas. Philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, amor a la sabiduría. No hay, hermanos, no hay ningún conflicto entre la fe cristiana y la sabiduría, el amor por la sabiduría. Más bien debemos amar la sabiduría, pero la sabiduría celestial, aquella que viene de nuestro Señor. Esa es la verdadera sabiduría. Pero no debemos amar filosofías que son incompatibles con la fe cristiana. Porque todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. Porque todo el mundo va, entonces yo voy a ir. El ser humano es tendiente a seguir las tendencias sociales. Y nosotros no estamos, el Señor nos dijo, sigan las tendencias, sigan al mundo, sigan las suelas, nos dice, síganme a mí. No debemos, hermanos, amar las filosofías que van en contra de lo que la palabra nos dice. Pero ¿cómo yo me entero de esto? Solo si estudio la palabra. Ese es el problema que Pablo expone aquí. Filosofías sin fundamento y vanas sutilezas que se dedican de alguna forma a subvertir la doctrina cristiana. El concepto de las ideas transmitidas también por tradición, ¿verdad? Por costumbre, viene del griego paradosis. Los fariseos premiaban lo que llamaban las tradiciones de los ancianos. Enseñanzas que pasaban de una generación a otra para ayudar a la gente a entender los requisitos de la ley judía. Como ejemplo, los fariseos criticaban tremendamente a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Bueno, hoy todo lo criticarían, ¿verdad? Lávense las manos con gel de alcohol. Bueno, en ese entonces no había pandemia como la que vivimos ahora. Este era un rito religioso requerido por la tradición farisaica. Jesús le dijo a los fariseos que Isaías se refería a ellos al decir, este pueblo con labios me honra, mas su corazón, y cuando habla de corazón se refiere a su pensamiento, está lejos de mí. Y en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, escuche esto, dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Marcos 7, 6 al 7, les dejo ahí la referencia. Un siglo después de esto, la iglesia tuvo problemas con el gnosticismo. Esta filosofía proponía que lo espiritual es bueno y que lo físico es malo. Como resultado, los gnósticos no creían en la encarnación del Hijo de Dios y que también había vivido entre nosotros. Decían que solo podíamos llegar a la plenitud, del griego pleroma, de la plenitud de Dios a través de los ángeles u otras emanaciones. Bueno, hoy escuchamos gente que le reza o le ora a los famosos ángeles de la guarda, a los ángeles espirituales, a seres humanos que tuvieron una vida extraordinaria y de alguna forma los endiosan, y a ellos son en quien la humanidad pone su fe, ¿verdad? Y tradiciones antiquísimas. Yo recuerdo que antes decían que para buscar novia ponga a San Antonio de cabeza, ¿verdad? Pobre San Antonio, pasaba con dolor de cabeza seguro, pero eran las tradiciones que en las cuales la gente creía. Nosotros a través de la palabra, del estudio, hemos aprendido que estas cosas no son del Señor. Voy concluyendo con esto, hermanos. Vivimos agradando a Dios. Repasemos. Cuando nos adherimos a Él, cuando no nos despegamos en nuestra dependencia divina del Señor. Número 2, cuando nos fortalecemos en Él, nos nutrimos en Él, nos alimentamos en Él, en lugar de llenarnos de los afanes que nos debilitan. También cuando expresamos gratitud ante cualquier situación que estemos atravesando, sea buena o mala. Número 4, cuando vivimos con discernimiento, estudiando la palabra de Dios para no caer en los engaños humanos y del enemigo.
Colosenses 9:10 dice lo siguiente: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando vivimos como Cristo quiere, hermanos, tenemos plenitud. Plenitud en el Señor. ¿Qué es plenitud? Es estar completos, llenos. La palabra griega que Pablo usa aquí significa terminar la tarea de llenar por completo. Y esa es la tarea que Dios nos ha dado, buscar la plenitud de la bendición en Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, tenemos que vivir agradando a Jesús, agradando a nuestro Señor, agradando al Padre Celestial. ¿Cómo vivimos agradándolo? Bueno, siendo consecuentes con las enseñanzas que hemos recibido a través de su palabra, dando un testimonio de fe, estando arraigados, agarrados, adheridos, tomados, hermanos, de la fe en nuestro Señor, siendo plenamente agradecidos bajo toda circunstancia que estemos atravesando. Quiero terminar hoy orando, y si usted está ahí, usted que me ve y que me escucha, si usted se siente triste, si se siente agobiado, si de alguna forma siente que las circunstancias de su vida con esto de la pandemia, las situaciones económicas, la situación de laboral, familiar, está pasando por un momento difícil, me dirá usted, qué bonito, ¿cómo le voy a agradecer a Dios por eso? Bueno, sí, eso nos hace diferentes a la gente del mundo. Tenemos que agradecer al Señor. Acompáñame en oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque queremos, Padre, aprender más y más de ti. Queremos, Señor, entender los propósitos que tienes para nuestras vidas, Señor, y vivirlas de acuerdo a ese propósito. Padre amado, gracias por tu amor y por tu fidelidad con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por la palabra que dejaste a nuestra disposición. Enséñanos, Señor, a vivir. Enséñanos a vivir de acuerdo, Señor, a la forma en que tú quieres. Estando arraigados a ti, nutriéndonos de ti, Señor. Siendo firmes en nuestra fe, Padre amado. Y sobre todo vivir agradecidos a ti. Llénanos, Padre, de la sabiduría celestial. Llénanos, Señor, de todo conocimiento que provenga de ti, Señor, para estar atentos y poder discernir como tú lo haces, Señor, de aquellas cosas que nos aparten del camino. Señor, si nuestros caminos han estado, Padre, en dirección equivocada, corrígenos, Señor. Llévanos por ese camino perfecto que tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Señor, oro también por las necesidades que están pasando todos nuestros hermanos, Señor, por las situaciones de dificultad. Toma control de ellas, Padre bendito, y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, así lo declaramos con un fuerte amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo que espero muy pronto poder dárselos en forma personal. Bendiciones.